Hola, hoy vamos a hablar de la metrología. ¿Qué es la metrología? Bueno, la metrología piensa en lo siguiente. Todo lo quiero medir. Pues si no mido algo, no puedo saber si está bien o no. ¿A qué me refiero? Quiero saber cuánto mide de un sector a otro sector y tengo que tener alguna unidad que me permita tomar esa medida. Y me tengo que poner de acuerdo con varias personas para que ninguno esté midiendo de una forma y otro esté midiendo de otra forma. Es decir, yo quiero medir aquí en Chile, por ejemplo, las distancias largas en kilómetros. Por lo tanto, todos vamos a hablar de kilómetros y vamos a hablar de kilómetros y no vamos a hablar de millas. No utilizamos millas. En otro país utilizan millas y para ellos les sirve millas. Para distancias cortas vamos a utilizar metros y todos vamos a utilizar metros y no vamos a utilizar pie. Quizá en otro país van a utilizar pie. Y así sucesivamente con cada unidad, como por ejemplo la masa, la longitud, el magnetismo, el volumen, la electricidad, etcétera. Todas las cosas que uno trabaja en la vida cotidiana, todo se lleva a tener algo que lo mida. Para la longitud, por ejemplo, usamos metro. Para la masa utilizamos kilogramos, gramos. Para el tiempo, el segundo, la hora, etc. Para la cantidad de sustancias en química utilizamos el mol. Para la temperatura usamos el grado Kelvin, grado Celsius, etc. ¿Ya? Y todo está lleno de unidades para medir algo. ¿Ya? Para el volumen utilizamos el metro cúbico, el pie cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. En la electricidad, tú has escuchado hablar de la corriente que se mide en amper, las cargas eléctricas se miden en coulomb, y hay un montón de unidades que se le asignan a algún parámetro. ¿Ya? Bueno, pero ¿por qué tiene importancia esto? ¿Te das cuenta? Pues tiene importancia para la sociedad porque en cualquier actividad tú necesitas estimar a simple vista cualquier proceso. Eso es lo que hace el fondo. ¿Ya? Pero, como te decía, tomar la medida, por ejemplo, en distancias acá en Chile, no es lo mismo tomar las medidas en distancias en Estados Unidos. Aquí en Chile estamos acostumbrados a utilizar el kilómetro en distancias largas y el metro en distancias más cortas. Es decir, si tú vas a medir con una wincha, vas a medir eh, wincha, para decirlo en términos ¿cómo se llama? Bien coloquial de todas las personas. ¿Ah? Que en realidad tú vas a utilizar una unidad de medida para distancias muy cortas en una casa, por ejemplo, y tú vas a medir en metros. Entonces, para evitar el problema en que, no sé, tú midas tu casa en metros y tú traes a un maestro que te va a trabajar, o un constructor, o una persona de ingeniería que va a trabajar en tu casa y va a hacer arreglo, o que van a hacer un edificio, y resulta que estas personas están acostumbradas a trabajar por decirte, en pie. Y resulta que los planos los van a hacer todos en pie y resulta que cuando tú vayas a ver los planos, tú estás acostumbrado a trabajarlo en metros. Entonces, hay que ponerse de acuerdo, es decir, dejemos algo normal, normal para todos. Ya, dejemos que todos aquí en Chile utilicemos, por ejemplo, metros. En Estados Unidos van a decir, no, todos aquí vamos a utilizar el pie, por ejemplo. ¿Ya? Em, entonces, a eso de dejarlo en forma normal o estándar para todos, hablar el mismo idioma, eso se llama la normalización. ¿Ya? ¿Qué es la normalización? Redacción y aprobación de normas que establecen para garantizar el acoplamiento de elementos construidos independientemente. ¿Ya? Así como garantizar el repuesto en caso que sea necesario, garantizar la calidad de los elementos fabricados. ¿Por qué? Porque hay que ponerse de acuerdo. Yo te explicaba esto de la medida a nivel nacional, pero ya a nivel mundial. Imagínate que eh, con todo esto de las normas ISO, porque se usa las normas ISO, porque se normalizó, ¿ya? La norma ISO, normas de calidad. ¿Qué quiere decir? Que si un país le va a comprar uvas, en este caso a Chile, están todos ya de acuerdo en que hay una solicitud normal. Es decir,
Las uvas tienen que tener un tamaño, ¿ya? Un tamaño tal, calibre tanto. La uvas tienen que tener un sabor determinado. La uvas tienen que venir a una temperatura determinada en el frigorífico cuando se transporte. Las uvas y todas, cada uno de los detalles tienen que cumplir para poder realizar la compra de ese producto. Y eso ocurre, lo que ocurre aquí, ocurre para Estados Unidos, para cualquier parte del mundo. Y si no está suscrito a esa norma, entonces sencillamente no va a haber comercio entre esos países. Por eso es importante las normas ISO cuando tú escuchas, sí, está suscrito a las normas ISO tanto, a la norma de esto, a la norma tanto. En construcción también se tienen normas. En minería también se tienen normas. En todo aspecto hay normas, ¿ya? La, la normalización entonces es el proceso de elaborar, aplicar y mejorar normas que se aplican a distintas actividades científicas. La idea es que todo esté medido, graduado y diga ya, todos de acuerdo con esa medida, ¿ya? Y eso es lo que es válido para todos, ¿ya? De tal forma que no venga alguien a decirte después, no, pero es que a mí no me gusta, por ejemplo, que esté, eh, que, por ejemplo, que ese camino se construyó con esa pendiente una pendiente de 4 grados. No me gustó. Yo preferiría que fuese de 7 grados. Para evitar esos conflictos, ¿ya? Es que se deja normalizado que caminos que tienen que tener una pendiente, tienen que tener un ángulo determinado. Y eso está normado, está dicho ya, ¿ya? No puede ser como para evitar mayor gasto de pavimento, por ejemplo, no se puede dejar una pendiente demasiado empinada, ¿no? Porque si está demasiado empinada, resulta que el motor del vehículo no va a rendir para poder subir. Por lo tanto, todo tiene que estar normado. Entonces, en este aspecto de lo que es la normalización, eh, hay distintas áreas dependiendo de la actividad que se quiera trabajar. Como por eso te hablo de que la normalización se aplica a distintas actividades científicas. Por ejemplo, en el dibujo técnico. Yo te muestro ese dibujo donde en el dibujo técnico está normado que cuando se hace un dibujo hay distintas vistas. Si te fijas la de arriba dice la vista de perfil, ¿ya? La del lado derecho del lado de arriba dice vista de planta. La, la de abajo del lado izquierdo dice vista de... O sea, todos tienen una vista. ¿Ah? Es como que tú la miras de frente, de lado, de arriba, de abajo, etcétera. Y de perspectiva, ¿ya? Es así que cuando se hacen dibujos y se manda a diseñar, por ejemplo, en ingeniería, alguna pieza que se quiera solicitar armarla, se hace, hoy en día se utiliza mucho software, el más conocido es el AutoCAD. Y cuando se diseña, se envía un volumen para que tú veas, tengas la noción, la perspectiva se llama eso, se envía la imagen con un volumen y se le quiere hacer un corte para ver cómo es esa pieza. Y por eso se ve de esa forma al hacerle un corte a esa pieza, ¿ya? También te vas a acostumbrar quizás a ver algún catálogo cuando te corresponda tener alguna máquina que imagínate que tú trabajas con una máquina, tú vas a operar una máquina y necesitas saber cómo es el funcionamiento de cada una de las partes. Debes conocer por lo menos nociones mínimas de esta máquina. ¿Dónde podría estar alguna falla que pudiese estar dando problemas? Entonces, hoy en día están en archivos, obviamente, está toda la información, pero en un catálogo simple tú vas a encontrar el despiece de esta máquina. Y el despiece se hace, quizás muchas veces lo has visto, cuando tú, de hecho, compras un mueble y lo quieres armar, que hoy en día uno todo lo hace, hágalo usted mismo, van de esa forma. El despiece es de esa forma. Es como que todo lo hubiesen abierto, lo hubiesen sacado y te va mostrando como parte por parte cómo se hubiesen unir unas a otras, ¿ya? Y esa es la forma, no es que sea casual, no es que se le haya ocurrido a un grupo de personas, no. Tuvo que haber una normalización, que todos se pusiesen de acuerdo en que así se va a hacer el despiece cuando se quiera mostrar las partes
de una pieza en particular. Eh, ¿Cómo se hace para acotar los dibujos cuando tú quieras ver algún proyecto? Por lo general se tienden a dibujar las dimensiones. Si te fijas, se extiende una línea del dibujo, se extienden líneas del dibujo y se coloca una flecha con la medida. Y se coloca una flecha con las medidas, ¿ya? Y ahí se entiende, y para dar a entender cuál es la medida que tiene esa pieza. O sea, las medidas se tienden a colocar, a sacar como más hacia afuera, como para dejar el dibujo en sí solo internamente. Lo mismo con cotas. ¿Qué es lo que se refiere con cotas? Se refiere a la distancia entre un punto y otro punto, pero en nivel, en altura, ¿ya? Por decirlo de una forma más burda, ¿ya? También está lo que son las escalas de dibujo. Entenderás que, por ejemplo, imagina tú tienes que desplazarte de un punto a otro y te dan tú estás a cargo de una máquina que tiene que desplazarla de un punto en una mina, por ejemplo. Te dicen de la zona de Chancado, que es un punto de la mina, a la zona de Carguío, que es otro punto de la mina. Están muy distantes, son kilómetros de distancia. Y, y tú, por alguna razón, quisieses saber eh, cuál es la distancia real de esos dos puntos. ¿Para qué? Para saber cuánto vas a necesitar de combustible que vas a necesitar. Y a la velocidad que tú te vas a ir, que te lo brinde la máquina, comparado con la distancia que vas a recorrer, tú podrías saber, bueno, cuánto combustible, cuánto petróleo, etcétera, tú vas a necesitar para esa máquina. Y te pasas en un plano donde tienes esa distancia, que por lo general vas a tener acceso a un plano donde están todas esas distancias de la mina. Y tú pudieses medirla con una simple regla, ¿ya? Hoy en día hay reglas que son especiales para poder ver ciertas medidas. Entenderás que en un dibujo, en un papel simple, no vas a encontrar, no vas a poder ver las medidas exactas. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un dibujo así, es un plano, y te hablan del el proyecto donde tú estás trabajando, las medidas son muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces, ¿cómo tú vas a saber la distancia entre un punto y otro punto? Es muy difícil. Y vas a tener solamente una simple regla. Bueno, esa simple regla es la que se estandarizó y que se le llama escalímetro, ¿ya? Y los escalímetros tienen distintas medidas y así como ves ahí en la lámina que dicen 1 es a 100, se lee así 1, 2 puntos, 100. Es como decir 1 dividido, pero se lee 1 es a 100, 1 es a 200, 1 es a 250. ¿Qué se refiere que sea 1 es a 100? Cuando tú dices 1 es a 100, quiere decir que, quiere decir que un milímetro, por ejemplo, pensemos en milímetros. Un milímetro que yo mida en este dibujo equivale a 100 milímetros de la realidad. O bien, un centímetro que yo mida en este dibujo equivale a 100 centímetros que sean de la realidad. O bien, un metro, no, ya, si este dibujo ya no es tan grande, quizás un metro yo no voy a alcanzar a verlo, ¿ya? Pero un centímetro del dibujo son 100 centímetros de la realidad. Y una escala de 1 es a 1000. Imagínate una escala que fuese 1 es a 1000. La escala 1 es a 1000 dice que un centímetro de este dibujo son 1000 centímetros en la vida real. O bien, un milímetro de este dibujo son 1000 milímetros de la vida real. Eso es lo que dice la escala. ¿Para qué se hizo eso? Se analizó, se pusieron de acuerdo en distintos países, es decir, vamos a normalizar esto y vamos a dejar escalas. Y por lo general los escalímetros tienen escalas que ya son muy conocidas, que son como esos números que están allí, ¿ya? Y que son los que se encuentran habitualmente en los planos. Y donde tú vas a ver una parte, en la leyenda o en un costado va a decir escala. Como por ejemplo este otro plano, donde está la leyenda, están los dibujos, y en alguna parte
de esto aparece la escala. Aquí está pequeño, pero en alguna parte aparece, o bien tiene esa forma que está abajo en la parte inferior de este dibujo, donde sale de 0 a 1000, de 0, ¿cuánto hacemos? De 0 va aumentando la cantidad en metros, ¿ya? Y va indicando qué medida tiene en metros, ¿ya? Entonces, eh, si te fijas, todo se tiene que dejar como aclarado, así ya, como aclarado y ponernos todos, es como pongámonos todos de acuerdo con qué medida vamos a utilizar. A eso se le llama normalización. Normemos, pongámosles norma, porque si no, cualquiera colocaría cualquier medida, la que más le sirva, ¿ya? Y esa no es la idea, ¿ya? Si yo hago un esquema, si yo hago un plano, y se los voy a pasar a ustedes, yo lo voy a hacer en una escala 1 a 300, de tal forma que usted sepa qué es lo que es 1 a 300 y no esté preocupado de qué quise decir, ¿ya? Y si ese dibujo lo va a ir a analizar una tercera persona, aunque no me conozca a mí ni lo conozcan a ustedes, la persona también va a saber qué es lo que es 1 a 300. Todos van a saber a qué se refiere con esa medida, ¿ya? Si te fijas en estos planos, también tú, y que probablemente en tu vida laboral, en algún momento podrías estar trabajando en alguna empresa minera, donde, si te fijas, hay curvas aquí adentro, hay curvas, hay distintas líneas. Ya, estas curvas se llaman curvas de nivel. Te muestro ese esquema, ¿ya? Ese esquema están indicados. Esto para indicar cómo es la forma del sector, del terreno, ¿ya? Fíjate al lado izquierdo, el círculo que dice, hay un punto que dice 555. Después de esa curva, o sea, ¿qué quiere decir esa curva del 500, esa curva del punto rojo? Tiene una línea encerrada ahí que quiere decir que toda esa línea donde tú te ubicas, esto es una vista de planta, partido, esto es una vista de planta. Cualquier punto de esa curva tiene la misma altura o la misma cota que se llama, la cota de 555. Después del 555 viene disculpa, ese punto 555 es justo el punto donde está ahí, justo ese punto. Después viene la línea y dice 550, quiere decir que toda esa línea, en cualquier punto de esa línea, tiene una cuota de 550. Y después del 550 sigue otra que dice 540. Es decir, toda esa curva, en cualquier punto de esa línea, a lo largo de esa línea, en cualquier parte que tú te ubiques, vas a tener una cota de 540. Entonces te fijas, vengo bajando del 555, que estaba en rojo, al 540, al 550, al 540, y así voy bajando al 530, al 520. Es decir, este es un cerro. Está claro que es un cerro. Eso es lo que tú tienes que dar cuenta al ver este esquema. Es un cerro y va disminuyendo. Y después hacia el lado derecho, si tú vas avanzando desde la izquierda, donde está el punto 555, y te vas desplazando hacia la derecha, va a ir bajando el cerro y después va a ir subiendo hasta llegar nuevamente al punto 570, creo que es allí. ¿Ya? Fíjate la lectura de los puntos y va a ocurrir eso. Si te cuesta ver ¿esto por qué se hizo? Por esto. Esto es lo mismo. Esto es curva lineal. Si te fijas que hay un cerro, son dos lomas aquí. La cota que está más arriba es la del 1400. Por lo general se deja estandarizado que es 1400. ¿Qué es lo que es 1400? Son 1400 metros. ¿Pero con respecto a quién? Y siempre es con respecto a un punto determinado. Entonces, alguien definió ese punto, pero tú no sabes cuál es. Por lo general, si no se indica, es que es con respecto a la cota cero, y la cota cero es el nivel del mar. Por lo tanto, tienes 1400 metros sobre el nivel del mar. Después está la otra cuota que es 1300, la 1200, 1100, etc. Todos estos puntos, en el caso 1400, se proyectan abajo a un papel. Y por eso es lo que tú ves abajo. Las distintas medidas están en pequeño, está más al centro y después se va abriendo, abriendo, abriendo y va disminuyendo. ¿Ya? Tienes que fijarte cómo va cambiando la numeración para saber si es un cerro o si es
una, o si es una, o sea, si es una cima, o hay una cavidad en la cual disminuye la cota. Lo otro, eh, tienes que manejar, tienes que manejar lo de los cambios de unidades. ¿Cómo pasar desde kilómetros, en el caso de longitudes, cómo pasar desde kilómetros, cómo pasar hasta milímetros? Fíjate que yo te muestro aquí distintas unidades en el caso de longitud, como es el kilómetro, el hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Las más conocidas para nosotros son kilómetro, metro, centímetro, milímetro. Y si tú quieres pasar de kilómetro a centímetro, para llegar hasta centímetro tendría que multiplicar por 10, por 10, por 10, por 10 la cantidad de veces hasta llegar a centímetros, ¿ya? Y así, si quieres pasar de centímetro a milímetro, tienes que multiplicar por 10. Pero si te quieres devolver, pasar de milímetro a centímetro, tienes que dividir por 10, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, lo que te quiero pedir que realices ahora y practiques, busca primero que nada con alguna aplicación de cambio de unidades, ¿ya? Quiero que te fijes lo siguiente. Quiero que llenes este cuadro. En este cuadro te coloco en la columna de la izquierda, te coloco distintas medidas, 20 centímetros, 789 milímetros, 13,5 kilómetros, 256 FT, eso es pies. ¿Ah? Se acostumbra a utilizar la sigla FT para decir pies, que es una medida de longitud. No acostumbramos a usarla nosotros, pero tú podrías utilizarla al saber que cuando uno trabaja con empresas norteamericanas, ellos están acostumbrados a utilizar el pie. Por lo tanto, debemos saber cuál es el cambio de unidades que hay allí. 256 pies. Después dice 430 in, eso es pulgadas, ¿ya? En inglés está esa abreviatura in. 430 pulgadas, ese es el in. Y 389 metros. Entonces, cada una de estas medidas la vas a pasar, vas a rellenar ese cuadro y vas a pasarla a kilómetros, a metros, centímetros, milímetros, a pies y pulgadas. ¿Ya? Obviamente 20 centímetros cuando la quieras cambiar a centímetros, no, pues lo mismo, pero se cambia para todo el restante. ¿Ya? Entonces, realiza ese ejercicio, hazlo con una aplicación y para que practiques y vayas viendo cómo va cambiando de un valor de centímetro a kilómetro. Se hace más chico el número, se agranda el número. Esa es la idea que te vaya quedando. ¿Ok? Practica y nos vemos.